días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. ¿Cómo puede ser transformada la vida de una persona? ¿Cómo puede un matrimonio cambiar? ¿Cómo puede un niño cambiar? ¿Cómo puede un joven cambiar? Apúntelo, por favor. Dice así: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Repito, siembra un pensamiento y cosecharás un hábito, un acto. Segundo, siembra un acto y cosecharás un hábito. Primero, repito, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Segundo, siembra un acto y cosecharás un hábito. Tercero, siembra un hábito y cosecharás carácter. Cuarto, siembra carácter y cosecharás un destino. Vuelvo a leer los cuatro. Primero, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Segundo, siembra un acto y cosecharás un hábito. Tercero, siembra un hábito y cosecharás carácter. Cuarto, siembra carácter y cosecharás un destino. Con esto que el Señor me regalaba, el Señor me mostraba que no es posible saltarse ninguno de estos cuatro pasos. Que esto es una cadena que Dios ha establecido para el ser humano. Y que aquí está el secreto para que una persona pueda cambiar su destino. Todos estamos sujetos a estos cuatro puntos. No existe ningún ser humano que pueda estar por fuera de estos cuatro puntos. Pero estos cuatro puntos nos permiten entender que si nosotros trabajamos el pensamiento, la palabra de Dios en el pensamiento, por eso los devocionales, se irá cosechando un acto. Y en la medida en que usted y yo empecemos a sembrar nuevos actos, entonces empezaremos a recibir y a cosechar hábitos distintos. Y al tener hábitos distintos, cosechar hábitos distintos, entonces será transformado nuestro carácter. Vamos a cosechar un carácter diferente. Y al tener y sembrar carácter diferente, tendremos un estilo de vida, un destino distinto. Siempre la pregunta ha sido cómo hacer para cambiar el carácter de una persona. Y cuando hablamos de carácter no estamos hablando de temperamento, ni estamos hablando de ser mal genio. No. Estamos hablando de carácter, estamos hablando de los principios que se siembran en la vida de una persona, que gobierna el corazón de esa persona y sus decisiones. ¿Cómo hacer para que un esposo grosero, egoísta, cambie por el carácter de Cristo? ¿Cómo hacer para que un joven con un carácter indiferente, frívolo, cambie a ser un joven sensible a la voz del Espíritu Santo?
cómo hacerlo con un niño, cómo hacerlo con un adulto después de que tengamos 50 o 60 años. El secreto está que el Espíritu Santo lo va a hacer y lo puede hacer. Pero tenemos que trabajar esto, cada uno de nosotros. Y tenemos que trabajarlo en el Senti. De lo contrario, vamos a correr el riesgo de terminar agotados, de terminar frustrados y de terminar hasta resentidos. Muchos padres pueden terminar así con sus hijos porque no ven en ellos conductas distintas. Pero un niño, para tener conductas distintas, necesita primero que se le siembre en él una manera de pensar para que él pueda entonces comenzar a tener acciones distintas, fruto de esa manera de pensar, y el niño entonces va a aprender a tener nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos irán haciendo en él un niño con un carácter, el carácter de Cristo en su vida, y fruto de eso entonces se formará en él un estilo de vida. Y entonces, pensando en esto, el Espíritu Santo ha llevado mi corazón a que trabajemos un concepto que podemos decir necesitamos reposicionar, porque es un concepto al que normalmente hemos dado una reflexión o un valor que se ha ido perdiendo y que se ha ido devaluando en nuestra mente. Quiero darles un ejemplo. Cuando usted en el año 1960, más o menos en esa época, usted hablaba, o yo le diría a usted y yo le decía sobre la industria japonesa. En los años 1960, cuando usted hablaba de la industria japonesa, usted hablaba de una empresa o una industria de muy baja calidad, una industria que no tenía interés para nadie. Esa era la realidad de la industria japonesa en los años 60. Sin embargo, hoy en día, y desde los años 80, 90 para acá, cuando usted habla de industria japonesa, estamos hablando, la idea y la imagen que se tiene es de una industria de buena calidad, de buenos precios, y es una industria diferente. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque hace años nadie estaba interesado en comprar una Toyota, un Nissan, un Mitsubishi. ¿Y por qué hoy esas marcas japonesas siguen dominando el mercado aún por encima de las marcas americanas? Y la respuesta es que ellos, después de recibir el impacto de lo que fue la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, toda la destrucción, todo lo que la mentalidad japonesa los llevó a la guerra y los llevó a esa destrucción tan tremenda. Frente a eso ellos decidieron cambiar. Cambió su mentalidad. Acuérdense las 4 cosas que apuntamos. Todo comienza con un pensamiento. Y desde que llegamos hace 3 años aquí al Senti New England, el Señor fue lo primero que habló. Cambien su mentalidad. Cambien sus palabras, su lenguaje y cambien el criterio. Y ellos cambiaron su mentalidad. Y a través de los años han logrado ser lo que son. Y eso mismo sucede con nosotros los cristianos. Hay cosas que se nos ha metido en nuestra mentalidad de cristianos y hemos adoptado que eso es así
porque sí. Por ejemplo, se nos metió en la cabeza que lo normal en un cristiano es pecar. Y yo quiero decirle que eso no es lo que la Biblia dice. Sin embargo, usted ha creído eso. Y usted y yo decimos, a veces hasta bien orgullosos, es que somos humanos. O sea que el planteamiento es que a pesar de que somos cristianos, podemos pecar. Para algunos de pronto ya han aceptado en su mente de que ser cristiano es tener licencia para pecar. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y punto. Es la gracia. Él me perdona todos mis pecados. Entonces, pues, no tengo otra opción que pecar. Después me arrepiento. Eso no es lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿qué tenemos que reposicionar? Tenemos que reposicionar el concepto de lo que es un verdadero cristianismo. Y así, en nuestra mentalidad y en nuestro estilo de vida, lo que hoy creemos que es el cristianismo, resulta que cuando vamos a la Biblia encontramos en estos hombres y mujeres de la Biblia características muy diferentes a lo que nosotros hemos creído, hemos aceptado y lo que el diablo a través de los años ha ido desvirtuando y nos presentan hoy una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Una caricatura es la imagen distorsionada de algo. Y eso es lo que el diablo ha hecho. Ha distorsionado el plan de Dios, ha distorsionado la obra de Dios y nos ha metido en un engaño, en un remedio de lo que es la Biblia. Yo quiero animarles a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que trabajemos esto despacio para reflexionar sobre esto. Que no es el tema de correr, sino de reposicionar. Que si usted está dispuesto, si usted dispone su corazón a lo que la Biblia dice y a considerar lo que la Biblia dice, va a suceder lo que usted, las mamás o las señoras hacen, o los varones que cocinan. Yo de cocina no soy experto, pero sí sé que hay que hacer con los frijoles el día anterior para poderlos cocinar al día siguiente. Entiendo que los frijoles tienen que ser puestos en remojo. Entiendo que tiene que ponerse los frijoles en agua y tienen que estar varias horas. Normalmente entiendo que lo dejan de un día para el otro. Al otro día, entonces los frijoles están más tiernos, el agua los ha ablandado y entonces están listos para poder ser iniciado todo el proceso que se hace para unos frijoles. ¿Qué ablandó a los frijoles? Ablandó el agua, los ablandó. ¿Qué fue lo que preparó en la textura de los frijoles? El agua. Y así como el frijol es afectado por el ambiente húmedo del agua, nosotros tenemos que ser afectados por lo que la palabra de Dios dice. Y no podemos seguir tomando la palabra de Dios por pedacitos y dándole una interpretación a la palabra de Dios y el diablo nos siga engañando. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Este va a ser el versículo base y sobre el cual vamos a trabajar. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En este versículo vemos el llamado que el Señor Dios le hace a usted personalmente y me hace a mí. Nos hace al Sentinel New England. Es un llamado. El Señor nos está pidiendo que seamos santos. Nos está llamando para que salgamos de entre la gente y nos separemos para Él. Nos está llamando para que nos apartemos de todo lo que no es como Él y que usted y yo nos entreguemos completamente a Él y a su vida gloriosa. Habla de santidad. Y aquí yo quiero preguntarle a usted, ¿le atrae la santidad? ¿Cuál es la idea que usted tiene de la santidad? ¿Cuál es la idea que usted tiene de ser santo? ¿Qué es lo que Dios establece y plantea respecto de la santidad? Porque así como dijimos de la industria japonesa que se reposicionó, entonces nosotros tenemos que reposicionar en nuestra mente, en nuestro corazón, el concepto de la santidad. Y esa es la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo para que los martes y jueves y en la reunión Río comencemos a trabajar. Santidad. ¿Qué dice la Biblia sobre la santidad? Por eso, amados hijitos, yo les invito a que dispongamos el corazón. Es posible que a usted esa palabra no le gusta. Es posible que a usted esa palabra lo ponga incómodo. Es posible que a usted esa palabra no le atraiga, porque la ve imposible, porque hay una manera de vivir que usted no quiere renunciar y esa palabra lo pone nervioso. Cualquiera que sea la situación. Yo quiero invitarle a que delante de Dios comencemos a dejar que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Yo quiero invitarle a que vuelva a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, y que usted hoy reflexione sobre este versículo. Reflexione sobre lo que estamos hablando en esta mañana. Dice, así como aquel que os llamó es santo, está poniendo un punto de referencia, Jesucristo. Así sed ustedes vosotros igualmente en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de que la manera de hablar, la manera de tomar decisiones, la manera de manejar nuestra vida sexual, la manera de manejar el dinero, la forma de desarrollar nuestro trabajo, de educar nuestros hijos, las 24 horas, también sean santos durante las 24 horas en toda la manera de vivir. Usted está escuchando bien el desafío que la palabra de Dios dice acerca de ser santos 24 horas. Porque escrito está, dice el Señor, sean santos. Y la razón, porque yo soy santo, dice el Señor.
O sea que aquí el Espíritu Santo nos está dando la razón y la conexión. Y cuando comenzamos, les leí esas 4 realidades que nos muestran el proceso que se utiliza. Usted se dará cuenta que la santidad comienza con el pensamiento. Y por eso la invitación es que a partir de ahora comencemos a exponer nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro criterio, nuestros hábitos a esto de la santidad. Este versículo del apóstol Pedro es un versículo definitivo. La pregunta es, ¿usted qué va a hacer con este versículo? ¿Qué explicación tiene? ¿Qué pero tiene? ¿Qué interpretación tiene? ¿O vamos a ser honestos y sinceros y valientes y vamos a decirle al Espíritu Santo, no me siento capaz, pero ayúdame porque lo quiero hacer? Quiero entender qué es esto de ser santos como tú eres santo. Ser santo en toda mi manera de vivir. Aquí estoy. Yo oro y ruego, porque esta es la orden que el Espíritu Santo me ha dado, que empecemos a trabajar esto en nuestro corazón en el Senti New England. Espíritu Santo, ven ahora, Señor. Ven ahora con tu gracia y tal como has puesto en mi corazón, prepara estas vidas, prepara nuestros corazones para reposicionar lo que es la santidad según tu palabra y de cómo nuestros pensamientos deben estar saturados de santidad para que nuestros actos sean llenos de santidad, para que nuestros actos conformen hábitos de santidad y los hábitos formen en nosotros carácter de santidad y el carácter de santidad forme en nosotros un estilo de vida y un destino de santidad. Y cuando eso suceda, que nuestras vidas, nuestros hogares estén saturados de tu santidad, entonces el mundo será transformado poderosamente, porque tú actúas en medio de la santidad. Hoy te pido perdón en nombre propio y te pido perdón en nombre del Senti New England, Señor, porque no hemos insistido en eso y ahora lo vamos a hacer. Ayúdanos. Toma nuestros temores, nuestra vergüenza, nuestra necedad, nuestra terquedad. Perdónanos, Señor, por la arrogancia de nuestro corazón. Hoy queremos aceptar este desafío para considerarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.